estamos comiendo el mundo, claramente. Si hay un fracaso de la comunidad internacional, es en la Convención de Biodiversidad. Cada año se pierden más bosques en el planeta. Y es así, hay que admitirlo. Y no se pierden los bosques porque haya gente mala, sino porque hay un modelo que los va esquilmando, que se los va llevando puestos. Y la pérdida de bosques nativos no es simplemente la pérdida de una cuestión, si se quiere, simbólica. No, es la pérdida de la base de sustentación de la naturaleza en el planeta. No hay otra. Perdemos los bosques y olvidémonos, cerremos y vayámonos, porque no va a quedar absolutamente ningún tipo de posibilidad de tener equilibrio, armonía con el ambiente. Dios mío, ¿qué hace ahí sentado? Estamos trabajando. Federovisky, escúcheme una ¡Levántese! Cosita, a ver, usted habla de la deforestación. ¿Qué estaba haciendo banco? Jaja. Usted habla de la deforestación, yo acá tengo un algarrobo y un mueble de algarrobo. Prosopis alba. Fíjense, ustedes que están viendo, si en la casa de sus abuelos o en sus casas no tienen un mueble de algarrobo. Van a ver que están por todos lados. Bueno, cuando yo era chico debo reconocer que era la moda. Sí. Todo el mundo tenía mueble. Era la moda. La moda que deforesta. La antimoda verde. ¿Y usted qué está defendiendo? ¿El último? Sí. El último Prosopis alba. Sí, es un poco morboso porque está con el pariente ahí, viste, todo transformado en mueble. Dios mío. Gracias, Tommy. Gracias. Juani. Sergio, querido, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué me vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de Acumar, que el señor Federovisky me parece que conoce algo un poquito. Exacto. Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo. Exacto, que se encarga justamente del saneamiento del Riachuelo. Se va a instalar en Barraca Peña. Barraca Peña, que tiene mucha historia porque fue la primera conexión ferroportuaria de la Argentina. Ajá. ¿Y dónde está? A la vera del Riachuelo. Por ende, lógico, exacto. Vamos a estar hablando de la importancia justamente de que Acumar se instale a la vera del Riachuelo, valga la redundancia, y también de la importancia de este lugar histórico. Y vamos a conocer un poco qué es la Barraca Peña, porque como vos decís, tiene una impronta en la vida de la ciudad de Buenos Aires. Lo que ha dejado en impronta es el modelo que se lleva puestos los bosques nativos. E insisto, no es un lujo que se da a la humanidad, es una necesidad imperiosa. Perdidos los bosques nativos, la posibilidad de mantener un equilibrio climático en el planeta es prácticamente nula. Las cifras del último informe del Global Forest Watch sobre deforestación acaba de encender varias alarmas en el mundo. El documento señala que el planeta ha perdido 15.800.000 hectáreas de bosque tropical durante 2017, lo que lo convierte en el segundo año con los peores datos registrados en la pérdida de superficie forestal desde 2001. Para poder dimensionar esto, imaginemos perder en un año todos los árboles de una superficie equivalente a las provincias de Entre Ríos y de Corrientes juntas, o como perder 40 canchas de fútbol por minuto durante 12 meses seguidos, y a veces en nombre de el progreso. Porque el año pasado, a pesar de la excusa de que la Amazonia sufrió una fuerte sequía, pudo comprobarse que casi todos los incendios en la región fueron perpetrados por personas o empresas que quieren liberar la tierra para destinarla a la ganadería o la agricultura. Quizás contemplar esto desde la ciudad pueda crearnos la fantasía de que no nos afecta tanto. Por eso, en Ambiente y Medio, cada vez que hablamos de deforestación, nos preguntamos, ¿para qué sirve un bosque? Y las respuestas son varias. Los bosques sirven para dar sombra, para liberar oxígeno mediante la fotosíntesis, para retener agua, para impedir que las lluvias erosionen nuestro suelo, para capturar dióxido de carbono y para combatir el cambio climático. Lo volvemos a decir una vez más. Los bosques son irreemplazables. ¿Hasta cuándo hay que seguir recordándoselo a los estados y organismos que tienen la función de protegerlos? El dato que dispara el informe que ustedes acaban de ver es un dato estremecedor desde varios ángulos. El primero, por supuesto, desde el número. Se perdió en el año pasado, en el año 2017, en el mundo una superficie de bosques equivalente, por ejemplo, a Andalucía entero.
dicen los españoles, y nosotros podemos equipararlo con Corrientes Entre Ríos. Es un dato tremendo desde el punto de vista de cómo funciona el sistema de Naciones Unidas en relación a esto, porque los 2 años de mayor deforestación mundial fueron 2001 y 2017. Ambos posteriores a la firma en 1992 de la Convención de Biodiversidad, que se supone que, entre otras cosas, tiene como objetivo defender los bosques nativos sobre el planeta. Esto es un fracaso en toda la línea de la diplomacia internacional. ¿Qué están defendiendo si aquello que es el motivo de su defensa está en permanente degradación y batiendo récords de destrucción año tras año? Pero también es un dato tremendo desde el punto de vista del funcionamiento del planeta. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de bosques, aunque no lo estemos vinculando en la oración que proferimos, porque estamos hablando precisamente de la posibilidad de seguir capturando dióxido de carbono que de otra manera se acumula en la atmósfera. Con menos bosques nativos, no con bosques implantados, sino con bosques nativos, se puede evitar eso. Con menos bosques nativos es absolutamente imposible. La Argentina integra el lote de los países con mayor deforestación. No somos ni siquiera un ejemplo, sino casi todo lo contrario. La oveja descarriada. Estamos entre los 10 países con mayor tasa de deforestación en los últimos 10 años. Solamente la Argentina ha perdido entre 1998 y 2015 4 millones de hectáreas de bosques, sobre un total que no alcanza las 30 millones de hectáreas. Estamos hablando de que en menos de una década, un poco más de una década, se ha perdido más del 10% de bosques y la tendencia es creciente, cada vez peor. ¿Quieren ver un mapa de los bosques a nivel internacional en el planeta? Observen la cobertura de bosques en el mundo a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos años siquiera. Llegamos al 2017 y todo lo que vean con puntitos rojos es lo que se perdió de bosques nativos. Lo que está en blanco, hay que aclararlo, es zona que no tenía bosques nativos, porque son desiertos, porque son alta montaña o por lo que fuese. Partimos de comienzos de este siglo, 2001, y llegamos al 2017. Observen para tener una idea de la dimensión de lo que se pierde diariamente de bosques nativos. Esto es un fracaso en toda la línea de la humanidad, de la política pública de los países que se reúnen en Naciones Unidas. Andre, tremendo. Qué buena noticia me vas a traer. Tremendo ese mapa, Sergio. ¿A dónde vamos? Fuerte, me pregunto. Es fuerte tomar dimensión sí, a veces realmente. De esas cosas y tomar dimensión desde el punto de vista del volumen que significan. Porque cuando uno habla, bueno, se pierde un bosque, parece que fuera una entelequia. No, es algo concreto. Verlo gráfico es otra cosa. Bueno, yo te vengo a hablar de la palmera Yatay, que verás que hoy tenemos muchos árboles, sí, pero después los voy a mostrar uno por uno, ahí tenemos un montón de arbolitos, pero no tenemos Yatay. ¿Por qué? Tenemos Yatay porque hemos recorrido muchísimos viveros de Buenos Aires y no conseguimos la palmera, así que bueno, tenemos imágenes para contarte. Aclaremos que la palmera Yatay es una de las 2 palmeras autóctonas de esta zona. Quiero decir, del Río de la Plata y del río Uruguay y el río Paraná, de la Mesopotamia. La otra es la palmera Pindó, que es más de la zona del Río de la Plata propiamente. Y la Yatay, como vos bien señalás, es una palmera más propia de Entre Ríos y Corrientes. Exactamente. Antiguamente ocupaba parte de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y, como vos lo decías, toda la Mesopotamia argentina. Lamentablemente hoy, con el avance de la agricultura, de la ganadería, la Yatay fue deforestada y hoy solo la podemos encontrar en gran proporción en el Parque Nacional El Palmar, en la provincia de Entre Ríos. Lo cual, una vez más, nos lleva a reflexionar acerca de cuál es la función de un parque nacional. En este caso es defender el último relicto de algo que ya fuera del parque, fuera del área protegida, está virtualmente desaparecido. Sí, y algo que es interesante, que ya lo hemos visto en los distintos parques que recorrimos y en lo que vamos viendo del programa, es que la Yatay por sí sola no es nada, o sea, todo depende de un ecosistema, como por ejemplo el ñandú. Ajá. Vos me dirás qué tiene que ver. El ñandú es el principal dispersor de las semillas de estas palmeras, es decir, lo defeca y entera, entonces se va dispersando a lo largo del
digamos, del predio. Es genial lo que estás diciendo, porque demuestra que una especie en sí misma tiene un valor relativo. El valor de esa especie es cuando está en un sistema, en un ecosistema y funciona vinculada con otras. Entonces la yatay puede reproducirse y puede crecer en distintos lugares y colonizar otros ambientes, porque el ñandú se come y con lo que come va la semilla de yatay y luego la dispersa, y eso es precisamente la naturaleza. Y así es como tenemos que entender al ecosistema, no como unidades separadas, sino como un conjunto. Vamos a verlo. Esta es la reserva protegida de la palmera yatay, la única palmera autóctona de Sudamérica. Aquí, en el Parque Nacional El Palmar de Entre Ríos, se concentra lo último que va quedando de esta especie original de nuestro territorio. Aquí, entre los trabajos de preservación, hay una curiosidad que nos recrea lo que realmente hace la naturaleza cuando el hombre no interviene. Para que el yatay se siga desarrollando en nuestras tierras, que antes fueron zonas de producción animal, se necesita del ñandú, que es el principal polinizador de esta palmera. Come la semilla del yatay, ¿sí? Que es el mayor, el que propaga mejor, digamos, la semilla del yatay, ya que cuando hace sus necesidades, sus heces, esa semilla cae al suelo y puede germinar de mejor manera. Las otras especies, algunas colaboran, pero la mayoría muelen la semillita del yatay y eso perjudica un poco a que ésta pueda germinar. Aquí el área de protección de incendios del parque trabaja en quemas controladas para que los pastizales no crezcan tanto. De esta manera el ñandú puede ir comiendo los frutos del yatay y puede ir transportando y diseminando la semilla de un lado para otro. Este es un animal que se maneja, digamos, en lugares donde el pasto está muy corto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, mediante quemas controladas, reducir la cantidad de combustible, ¿sí? Para que cuando empiece a crecer y empiece a ver brotes verdes, este animalito, que es el ñandú, viene y empieza a comer. En los últimos años, este parque ha podido generar un importante crecimiento en las especies de palmera autóctona. Todo gracias a la acción del control de pastizales y a estos característicos animales que contribuyen a que la naturaleza haga lo suyo. La desaparición de los bosques nativos, insisto, no tiene que ver con la maldad. Tiene que ver con la lógica del sistema, la lógica económica y comercial muchas veces del sistema, y esta idea un tanto tonta que tuvo la humanidad durante mucho tiempo de que lo natural es improductivo o, lo que es peor aún, es desprolijo. Entonces la manera de emprolijarlo y hacerlo productivo es, por ejemplo, tomando especies que de manera silvestre eran muy productivas, como la yerba mate, y metiéndolas en un determinado lugar para producir y punto, a costa de los ecosistemas originales. No conviviendo con los ecosistemas originales. Lo mismo pasó con los nogales, con los olivos, con las vides, es decir, una cantidad de productos que, en lugar de pretender que conviviesen con el ecosistema o el entorno original, lo que hicieron fue degradarlo a puntos de no recuperación. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Por eso pusimos acá, y le agradecemos a la Agencia de Protección Ambiental, al vivero de la Ciudad de Buenos Aires, por habernos facilitado estas especies que son demostración de los bosques nativos que están desapareciendo, y la demostración, como nos señalaba Tommy recién, en forma de banco. El algarrobo blanco, el prosopisalva, que es una especie maderable, muy valiosa, que prácticamente ha sido raleada. El ceibo, el cedro, otra especie maderable. Bueno, acá tenemos otro algarrobo. Acá tenemos uno de la familia de los petiribí, que también tiene muchísima potencialidad como productor de madera. Y todos estos, en vez de apoyar un uso sustentable, están siendo devastados. Desaparecen. Se ponen de moda el algarrobo y nos vamos y nos llevamos puestos todos los algarrobos. Y así sucesivamente. Falta alguna lógica en el sistema, que no significa volver a las cavernas y no producir nada. Significa hacerlo con criterio de sustentabilidad. ¿Y cuál es la sustentabilidad? La que permite que dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 50, siga habiendo materia prima. Ah, no, me equivoqué de programa. Me equivoqué de programa. Federovsky me distrajo, estaba haciendo malabares. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? El circo no es acá.
¿Dónde? Bueno, Federovich, Diga. yo estaba con las naranjitas. Sí, veo. ¿Sabe por qué? ¿Estos son naranjas también? Sí, y este es mi Estos son arbolito limones. de naranjas también. ¿Sabe que, Mi planta de naranja lima. ¿sabe que la naranja, La naranja se pasea. fue una especie introducida por los españoles? Muy bien. Y que era usada como ornamentación en las calles. Claro, la naranja amarga, que se ve, Exactamente. por ejemplo, cuando uno camina por Sevilla. Ah, mire, ¿Vio? yo no conozco El que Sevilla. se fue a Sevilla perdió la naranja. Muy buena, ¿eh? No, buena. si vos podés hacer malabares, yo no puedo hacer chistes. Malos. Lo que le quería decir es que los productores agarraron la naranja, se la llevaron de las calles, Fueron la naranja. la pusieron en la quinta e hicieron jugo. En la quinta del ñato. ¿De quién? ¿Hicieron jugo de naranja? Bueno, Qué la lindo. transformaron. Esa Dejó- es la historia de la naranja según Tommy. Impresionante. Tommy. Yo sabía que le iba a gustar. Ya venimos, vamos a seguir aprendiendo con más Ambiente y Medio. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. La economía circular es una estrategia de producción que apunta a imitar a la naturaleza, en el sentido de que en el mundo natural, a diferencia del mundo social, no hay residuos. No hay, como dicen las leyes de la ecología, un afuera al que echar el desperdicio. Consiste entonces en reemplazar el actual modelo lineal de tomar, usar y desechar por uno en el que los residuos sean reincorporados al sistema en forma de materia prima. Una interpretación práctica extendida de la idea de la economía circular se da a partir del eslogan de las 3 R: reducir, la cantidad de materiales que se usan, reciclar, incorporarlos a la producción como nuevas materias primas, y reutilizar. Hasta el momento, sin embargo, la economía circular es principalmente un deseo. En la sociedad actual, el 70% de lo que compramos y consumimos se transforma en basura casi al mismo tiempo de haberlo adquirido. En los hechos, un ciudadano de un país desarrollado del siglo XXI produce en promedio casi 2 kilos de basura diaria, bastante más del doble que hace 50 años, lo que hace a la economía circular una necesidad mucho más que urgente. Seguimos en Ambiente y Medio. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Dentro del parque confluyen 2 regiones biogeográficas, el Chaco Seco y el monte de Sierras y Bolsones. Nos da un ecotono en el parque, o sea, un ecotono es una zona de transición entre 2 regiones biogeográficas la característica que tiene componente de la flora y de la fauna de las 2. La especie emblemática es la tortuga. Después tenemos el cardenal amarillo, que hemos encontrado muchos ejemplares y muchos lugares en los que hay mucho cardenal. Otra de las especies que podemos llegar a ver son vizcachas. Han venido técnicos a hacer relevamientos con pequeños mamíferos. En esta zona, por ejemplo, tenemos guanacos o maras, y en la zona del Chaco podemos encontrar ñandú o choique también, o tortugas. Entonces tenemos, y lo mismo pasa con la flora, tenemos quebrachos, tenemos algarrobos, y tenemos algunas especies acá como jarilla o zampa u otras más adaptadas al monte. Y esa es la diversidad de estos 2 ambientes, uno también de los valores que se están conservando en este parque. Tenemos al oeste, nosotros detrás de las sierras, las lagunas de Guanacache, lagunas que son declaradas sitio Ramsar, o sea, humedad de importancia mundial, que ocupan más o menos 1 millón de hectáreas y están en las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan. Hoy, lamentablemente, por distintos motivos, ya estas lagunas no existen aquí dentro del parque, y se trabaja también en pos de la recuperación o tratar de recuperar en otras zonas de la provincia o de las provincias que forman este sitio de Ramsar estas lagunas. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas tiene varios fundamentos para su existencia. Uno de los principales cuando se creó el parque es su valor paisajístico.
en este lugar donde estamos, el Potrero de la Aguada, viendo los farallones, estas formaciones de millones de años de antigüedad. Y es lo que mucha la gente viene a ver y lo que se lleva en su memoria. Pero también tiene otros valores muy importantes, como el valor paleontológico, ya que en estas formaciones de millones de años se han encontrado restos de, por ejemplo, un reptil volador llamado Pterodaustro, que tiene 120 millones de años aproximadamente y que es único en el mundo. También hay restos arqueológicos, vestigios de poblaciones entre 7.000 y 1.000 años en el pasado. Hemos pasado cuando veníamos para acá por los hornillos, una zona donde había hornillos donde cocían sus cerámicas. Y bueno, están datados, hay dataciones de entre 7.000 y 1.500 años en el pasado. Uno puede discutir si una política ambiental se apoya o no en la creación de áreas protegidas, pero lo cierto es que en la Argentina, y particularmente en la Argentina de los últimos 3 o 4 años, la creación de nuevas áreas protegidas ha sido una prioridad explícita y se ha desarrollado como política. Insisto, generalmente está asociada a una visión más conservadora del ambiente, la creación de los parques nacionales. De hecho, a principios del siglo pasado, toda la creación de zonas y áreas protegidas en el mundo, Estados Unidos fue pionero en eso, estuvo asociado a los gobiernos más conservadores, porque entendían que era una forma de proteger, preservar algo que el progreso fuera de esas áreas iba a destruir. Entonces, algo había que mantener para que las generaciones venideras supiesen lo que eran paisajes, ámbitos, ecosistemas valiosísimos que luego sí se perderían si no se los protegiese a través de esos mecanismos de creación de áreas protegidas. Y eso fue lo que ha ocurrido también en la Argentina, un país de los más importantes en la historia de la creación de áreas protegidas. Y en los últimos años se ha hecho honor a eso y hay que reconocerlo. El último de los parques nacionales creados ha sido en la provincia de Tucumán, el Parque de la Conquija, que nuclea 2 ecosistemas de una ecorregión muy valiosa, muy poco preservada, que es la selva de altura, donde hay nieve, curiosamente conviviendo con zonas muy húmedas, y áreas de un valor arqueológico, paleontológico, valiosísimo, enorme, al pie de esas serranías en la Conquija, uno de los sitios más prístinos y más valiosos que tiene la naturaleza de la Argentina. Pero también, y curiosamente, está por ser creado, por ser ascendido de grado, por llamarlo de alguna manera, una reserva natural que va a ser parque nacional muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. André, contame de esto. Sí, Sergio, los voy a llevar a conocer la Reserva Natural Otamendi, como decías, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, y protege un humedal muy importante y a su vez un patrimonio, monumento natural, que es el Ciervo de los Pantanos. La ley ya tiene media sanción en diputados para que esta reserva se convierta en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y va a abarcar las 4.000 hectáreas que ya tiene la Reserva Natural Otamendi, más 1.000 hectáreas más en los alrededores del río Luján. Esto es interesantísimo, André, porque lo que hay es un crecimiento. Hay una reserva que también era parte de la Administración de Parques Nacionales, que es la Reserva de Otamendi, y lo que se ha hecho es agregarle, incorporarle áreas circundantes para otorgarle otro valor y convertirla ya en un parque nacional hecho y derecho. Pero con un elemento adicional también interesantísimo, que es el de la búsqueda de la preservación del cérvido más importante que hay en América Latina, que es el ciervo de los pantanos, y que hasta no hace muchísimo tiempo, hace 50 años, llegaba a los bordes de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, y solo está protegido en ese área, ¿no? Sí, así que la idea es no solo preservar esta especie, sino recuperarla y reinsertarla para que, bueno, una especie que está en peligro de extinción pueda tener su hábitat natural. Vamos a conocer el que será el parque nacional más próximo a la ciudad de Buenos Aires.
Estamos a 1500 metros de la Ruta 9, a 67 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En este lugar, digamos, en esta área protegida, se conservan distintos ambientes representativos de la provincia de Buenos Aires, como son el pastizal, que es uno de los más representativos. También tenemos un humedal que es de importancia internacional. Se emprende un recorrido por unos senderos peatonales en donde pueden ver bien directamente y poder identificar los distintos ambientes. Pasan por un lugar que hay pastizales, también vamos a un vivero que tenemos que produce árboles nativos para reforestar y para donar a instituciones, hasta que llegamos a los miradores, donde tenemos un punto panorámico muy importante en donde se puede observar el 70% de la reserva, que es zona inundable y lagunas. Esta es como una gran palangana, sí, ¿ves? Donde toda el agua de la zona, digamos, se junta en este humedal, que es una gran esponja que filtra toda el agua, digamos, la transforma en agua pura y la baja hacia las napas. Claro, lo que llega a las napas está purificado. Está purificado a razón de toda esta vegetación que está acá, que tiene la particularidad de retener elementos químicos pesados. A su vez, al decir que es como una esponja, también lo que previene es inundaciones. Por eso el riesgo de construir y rellenar este tipo de suelos, ¿no? Sí, sí, bueno, la problemática de ser una zona periurbana, rellenan humedales y obviamente los van modificando. Generan inundaciones en lugares que por ahí... Exactamente. No. Este es el ambiente ideal para el ciervo de los pantanos. Nosotros, por ejemplo, nos metemos a caminar por los humedales, sí, y generalmente nos vamos enterrando mucho, claro, por nuestro peso. Pero el ciervo yo lo he visto correr por los pantanos y es como que flotara, ¿no? Están en las zonas más intangibles, en la zona casi que nosotros tampoco entramos. Obviamente que esta reserva es un sitio de importancia internacional para el avistaje de aves acuáticas. Y también dentro de lo que es la zona del humedal podemos ver carpinchos, lobos de río. Ustedes intentan despejar el terreno para que las plantas autóctonas puedan crecer y tener su lugar. Exactamente, tratamos de poner en valor sobre todo las especies nativas de la zona, o sea, la zona del pastizal. Este es un molle, es típico obviamente de la zona del pastizal, también el curupí, y justamente tenemos un chalchal también ahí, que son 3 de los árboles típicos del pastizal. Acá podemos ver que la planta que es invasiva, ¿por qué le puede sacar lugar a la nativa, ¿no? Claro, a la autóctona? Acá podemos ver claramente las ventajas que tiene. Por ejemplo, este árbol en su lugar de origen, con esta adaptación que tiene de ahorrar energías en sus hojas, con ese corte, ves que es rarísimo. O sea, estas hojas de abajo ahorran energía, no sirven. Ahorran energía, ves que la hoja no está completa. Su ambiente natural quizá es un ambiente más difícil, por eso acá crece tan fácil con toda esa adaptación. Y con esa adaptación se transforma en plaga, digamos. Claro, y amenaza a las especies de acá. Lograr recuperar el ambiente de su estado natural cuesta un montón, y en esta reserva, por suerte, se han hecho un montón de trabajos y estamos logrando de a poquito recuperar estos ambientes. Seguimos en Ambiente y Medio. Estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Hay una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En primera persona, experiencias de la ecología real. Hace ya un tiempo que nosotros venimos hablando de los humedales, que se habla de los humedales como esos ecosistemas que tienen capacidad de regulación del agua. Para la especulación inmobiliaria, los humedales han sido siempre aquello que hay que rellenar para ponerle una casa arriba, es decir, para quitarle su función, la función regulatoria del agua, y convertirlo en un terreno liso. ¿Cuál es la consecuencia, entre otras, de las más graves, de pasarle por encima a un humedal? Inundaciones. La cuenca del río Luján, en primera persona, nos lo confirma.
Una vez por año esto se convierte en una ola de feligreses. Una vez por año los creyentes llegan aquí a la Basílica de Luján y tapan literalmente esta plaza. Claro, desde hace 50 años aproximadamente hay también una ola que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y ha ido siendo cada vez más grave. La inundación. No tiene la misma recurrencia que la de los feligreses, pero cada tanto tiempo aparece, y aparece cada vez más dura. A tal punto que ha llegado hasta las propias escalinatas de la Basílica de Luján. La inundación de la cuenca del río Luján. Un desastre natural que tiene una influencia notable respecto de la ocupación del territorio, de los canales clandestinos, del modo en que el río Luján, ese que está ahí a apenas 200 metros, ha ido siendo angostado, ha ido siendo encajonado y se ha convertido en apenas un hilo de agua, que cuando la naturaleza determina que el ciclo es húmedo, termina tapando, pero no como un creyente, sino como un desastre, toda esta plaza. Los estudiosos toman como dato para ver la gravedad creciente de las inundaciones en la cuenca del río Luján hasta dónde llega en esta plaza el agua. En el año 2000 el agua llegó hasta el comienzo de la escalinata de la Basílica de Luján. Pero en el año 2012 se produjo quizás la más aterradora de las inundaciones. Observen esto. Esta es la marca. Hasta acá llegó el agua. Aunque la urbanización se empeñe en negarlo, la naturaleza tiene una dinámica propia. Los ríos de llanura, como este, como el río Luján, tienen una planicie de inundación muy grande. ¿Qué es la planicie de inundación o el valle de inundación de un río? Es un espacio que queda a los costados y que el río, entre comillas, reserva para aquellos momentos en los cuales hay mayor cantidad de lluvia, en general en las nacientes, y por lo tanto es necesario que haya más espacio para evacuar toda ese agua. Entonces es un contrasentido tremendo que la urbanización haya llegado hasta el borde mismo del agua, es decir, el borde mismo del cauce en el momento de la bajante. Porque cuando el río crece, va a buscar el lugar que le pertenece. Y el lugar que le pertenece está acá, por ejemplo. A 5 metros aproximadamente de agua, todo inundado, la parte de la ribera de Luján, al lado del Parque Argentina. ¿Te imaginaste alguna vez que en las calles donde creciste ibas a ver gente andando en barquitos? Es muy duro, realmente muy difícil. Uno ve que la gran mayoría de la gente pierde todo, pierde los muebles, pierde muchas cosas y eso afecta. Y ustedes como vecino, que también conocerás el clima en general, ¿viven asustados o con miedo de que vuelva a sucederles? Sí, siempre estamos alerta porque uno nota que se provoca un poco más de lluvia de las naturales y ya estamos mirando todo más que para el cielo, mirando al río, ¿no? ¿Sabés que el crecimiento de las urbes, los barrios cerrados, incluso los canales clandestinos también generan este tipo de inundaciones? Sí, eso se han hecho. Ha habido rellenos importantes donde antes del río drenaba para esos humedales y ahora se taparon, se levantaron, se edificó y eso no tiene retorno, eso no vuelve atrás. Los canales clandestinos es otro tema. Antes cualquier campo de la zona, vos comprabas un campo y te decían, son 200 hectáreas, 140 los podés cultivar y 60 son inundables. Ahora eso se sacó, entonces las 60 hectáreas esas ahora no son más inundables, pero ¿qué pasa? Llueve y automáticamente todo el río. Esos canales clandestinos
es lo que vamos a tratar de ver ahora desde el aire, porque son uno de los factores, junto con la ocupación de los humedales, que hacen que las inundaciones del río Luján hayan dejado de ser un desastre natural, en el sentido de que es la naturaleza la que los promueve. Son claramente un desastre natural provocado por el hombre. Vamos a subir un avión y vamos a verlo. Ahí ustedes están viendo con claridad el río a muy pocos metros de la basílica y cómo claramente el centro neurálgico de la ciudad de Luján está en territorio que le pertenece al río. Y además se ve claramente el río ahí como una cinta muy angosta, cuando en realidad el río como tal, con su valle de inundación, ocupa al menos, imagino yo, 10 veces más que eso. Claro, en el año 85 la inundación llegó hasta la línea de casas que están acá. Así que hicieron un supermercado dentro del valle de inundación. Ah, ese supermercado está directamente sobre el río. Sobre el río. ¿Ustedes creen que las obras que se promocionan y se prometen desde el gobierno, más allá de cuál sea el gobierno y durante tanto tiempo, son la solución a este problema que se ve, cuyo origen, además de lo climático, está en la pésima ocupación del territorio? En realidad nosotros creemos que las obras no traen la solución, van a mitigar el tema de las inundaciones. El daño ecológico ya está hecho. Es imposible revertir el daño que se ha hecho sobre la cuenca del río Luján. Lo que sí, va a haber obras que se van a hacer para que el daño sea un poco menor. Que sea el daño menor. O sea, que son las aperturas de los puentes para que el agua pueda escurrir más rápidamente y la contención río arriba, haciendo reservorios de agua, cosa que para retener el agua y que el agua de los campos no llegue abruptamente a la ciudad de Luján. Vean ustedes lo que es un río de llanura, lleno de curvas. Es natural que esa sea la morfología de un río de llanura, pero de pronto uno encuentra un poco más allá una línea recta. Al final de esas curvas aparece una línea recta, pero recta, absolutamente recta, llevando la misma cantidad de agua. Eso no es un río, eso es un canal. Y los canales han sido diseñados, incluso aquellos legales, para sacar el agua más rápido. Y sacar el agua más rápido no necesariamente es una solución, sino que en general termina siendo en los centros urbanos el principal de los problemas. Acá lo que están acelerando es el escurrimiento de los campos. Miren acá, hace línea recta para allá, línea recta para allá, línea recta para allá y termina en aquellas lagunas que están allá. Cuando hay una precipitación abundante, necesitan que sí o sí esas lagunas se achiquen lo menor posible para que no invaden la parte de cultivo. Parece un paisaje más propio de una zona más árida de La Pampa que de esta zona que es claramente un humedal. O sea, los antiguos humedales, los bañados, los pantanos que había en toda esta zona, que hacían de esta zona un área ganadera, han desaparecido. Han desaparecido y se han hecho campos cultivables. Y los campos cultivables, o mejor dicho, la soja, la siembra directa, ¿cómo ha influido en la lógica de la inundación de la cuenca del río Luján? Obviamente hay el cambio de cultivo, hacer siembra directa, hay menos infiltración de agua al no usar más el arado, menos infiltración de agua sobre el campo, y esto hace que toda el agua que cae, los milímetros que cae al agua, se va lavando el campo y va hacia el arroyo más cercano. Y ese aumenta el volumen de agua en los arroyos. Y todo eso termina después como un embudo en el río Luján. El río está ahí y se supone que todos esos countries están en una zona que era humedal cercano al río. Claro, fíjate cómo hacen allá vemos la cantera. No, y se ve casi una especie de terraplén, prácticamente. La cantera que vemos allá extraen tierra para levantar terreno y puedan seguir construyendo, vea, al costado del río. Cuando atravesamos el río, nos encontramos de golpe con un barrio que ha ocupado esos humedales, ¿sí? Este barrio, que se llama San Sebastián, ha rellenado 600 hectáreas de humedales para hacer una urbanización cerrada. 700 metros atrás tenemos el río Luján. Acá
estoy pisando un humedal natural. ¿Ven? El agua yo piso y es naturalmente una esponja que absorbe todo el agua de las lluvias. Pero lo que sucede es que detrás del río Luján han creado un barrio cerrado que se ha transformado en un paredón, totalmente elevado el terreno, y esto genera que este humedal natural absorba todo el agua y este campo, después de cada lluvia, termine inundado. En esas lagunas es el lugar donde se extrajo la tierra para elevar el terreno en las zonas aledañas y poder construir. Porque obviamente al ser un humedal eso está debajo de la cota de habitabilidad, es una zona inundable. Y con un grave problema que cuando se construyeron, cuando se extrajo la tierra, se rompió la protección, se sacó tierra que protege los acuíferos, o sea, las napas de agua. Entonces hay alto riesgo de que ingrese contaminación a través de esas lagunas y contamine el agua de la cual nos abastecemos muchísimas personas de la zona. Ahí tienen ustedes la diferencia, donde la gente, por supuesto de manera inconsciente, aceptó ubicarse en tierras que fueron robadas al humedal, que fueron rellenadas, para que ellos después tengan sus laguitos y sus arbolitos y hagan como que viven en la naturaleza. La verdadera naturaleza es la que ustedes están observando a orillas del río. Eso era la verdadera naturaleza. Lo otro es un artificio que lo único que hace es agravar cuando llega el agua la situación de la inundación. Lo que hay que terminar es de construir en humedales y recomponer ciertos sitios estratégicos de la cuenca. Porque si no, vamos a gastar millones de pesos en obras y dentro de 5 años nos van a servir más, ¿sí? Porque otra vez vamos a necesitar más obras. Cada funcionario cree que la lluvia que le toca es la peor. Nada va a ser peor después. No es cierto. Vamos a hacer la obra que resuelva esta calamidad. Y la obra no existe. No existe una obra. Existe, en todo caso, una cantidad de dispositivos que permitan remedar aquello que se fue dañando a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que se fue dañando? El equilibrio, la armonía entre la sociedad y el ambiente, el funcionamiento lógico de un ecosistema. Acá había un ecosistema. La cuenca del río Luján tenía un ecosistema en equilibrio. El hombre, la avaricia, la codicia, la angurria, la especulación inmobiliaria, lo rompieron, lo fracturaron. Lo que hay que hacer no es un caño más, lo que hay que hacer es recuperar el equilibrio perdido. Seguimos en Ambiente y Medio. El Riachuelo, una vez más, una postal de la que Ambiente y Medio, bueno, en la que siempre estamos presentes. Lo hemos recorrido, hemos hablado, seguimos haciéndolo, pero hoy estamos aquí porque ACUMAR, el organismo que se encarga del saneamiento del Riachuelo, va a ser el protagonista, porque esta va a ser la sede central. ACUMAR se va a instalar a la vera del Riachuelo. Vamos a conocer todo lo que tenés que saber sobre la limpieza de este lugar y la importancia de recuperar todo lo que es este espacio. Vamos. Esto que era un viejo almacén, un piringundín, no sé si lo puedo contar también en la planta alta, donde los marineros venían a pasar el rato, la tarde, va a ser la parte principal de reconstrucción junto con el edificio de la lanera. Y eso lo vamos a recuperar desde la historia
para el barrio. Vamos a armar un centro de interpretación urbanística, un centro de interpretación de Cuenca, que nos va a contar desde la ciudad cómo fue la historia de este lugar y que la gente vea, lo sienta y lo pueda recorrer. ¿Qué tiene que ver esto con Acumar? Bueno, tiene muchísimo que ver, primero porque Acumar, como autoridad de Cuenca de Matanza Riachuelo, es el responsable del saneamiento del Riachuelo. Y este edificio es un edificio abandonado, el conjunto de edificios que vamos a recorrer ahora, es parte de la contaminación del Riachuelo de hoy. Entonces la propuesta desde Acumar es no solamente traer su sede a las proximidades del Riachuelo, sino reconstruir una zona deteriorada y abandonada. Parte del deterioro ambiental tiene que ver con los camiones que estacionan en la vereda, porque esto es una zona abandonada. Esos camiones producen polución, producen contaminación, entonces ya eso va a dejar de pasar. Vamos a integrar esta área abandonada y deteriorada al vecino, traer un edificio nuevo, traer una impronta con gente que venga a trabajar, mejorar el barrio, mejorar las condiciones de la gente y darle el arranque a este tema del saneamiento en la zona de acá, de la Boca, que está como olvidada. Esto va a ser la piedra fundamental del desarrollo de planificación de todo un territorio, que no solamente ocupa la ciudad de Buenos Aires, sino también la provincia de Buenos Aires y se extiende en la longitud del Riachuelo hacia Ezeiza, por ejemplo, los 64 kilómetros de extensión. Acumar es miembro de la campaña mundial de urbanismo de Naciones Unidas y nos comprometimos como país a cumplir las metas de la nueva agenda urbana del 2030. La recuperación del edificio histórico, la recuperación de los bordes, el paseo costero, todo eso va haciendo saneamiento ambiental. Son hechos de planificación. Planificar un territorio es básico para producir un saneamiento en un área. Sin planificación un territorio difícilmente pueda sanearse. Gracias a la gente de Banco de Bosques por los yaguaretés, que no son de verdad claramente, pero que nos recuerdan a aquellos que van a ser liberados en el Iberá para restituir esa población extinguida. Gracias al vivero del Botánico y a la gente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires por estos especímenes maderables de especies nativas, de árboles que nos recuerdan cómo estamos perdiendo bosques nativos a pasos agigantados. Y para ustedes, gracias a aquellos que puedan acompañarme en la presentación de mi nuevo libro, El Nuevo Hombre Verde, que será el 3 de septiembre, el lunes 3 de septiembre, a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, en la sala Jorge Luis Borges. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio.